Es para solicitar la alteración del orden del día para poder tratar a continuación el despacho 862/24 referido al boleto estudiantil. Se vota la moción del diputado. Se requieren 2/3. Queda aprobada la moción del diputado. Pasamos a tratar el despacho 862 del 24. Tiene la palabra el secretario parlamentario. Despacho 862/24, Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria. Ley modifica distintos artículos de la Ley 5656, régimen especial de boleto educativo en la ciudad. Para este despacho, la labor parlamentaria acordó 3 minutos de exposición por bloque, más 1 minuto adicional por diputado para bloques de más de 5 integrantes. Vamos a guardar unos minutos hasta que se retire el público.
Tiene la palabra el diputado Sergio Siciliano. Bueno, muchas gracias, presidenta. La verdad que la sensación que tengo de iniciar este debate es la de un momento que va a quedar en la historia de la educación de la Ciudad de Buenos Aires. No vamos a votar cualquier ley, vamos a votar una ley que tiene un fuerte componente administrativo, por supuesto, pero también tiene una carga simbólica para todos los que trabajamos en el área de educación, militamos la educación y creemos en que la educación no solamente sucede en la escuela y con las condiciones pedagógicas. Hoy este proyecto que tiene dictamen de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología recoge el trabajo de muchos bloques, de muchos diputados, algunos de ellos mandato cumplido, que a lo largo de estos años venían haciendo propuestas y señalando que se podía mejorar la ley de boleto estudiantil, la 5.656. Y creo que se llegó a un dictamen que tiene un amplio consenso, que salió de la Comisión de Educación, habiendo escuchado también a las comunidades educativas, a las comunidades de estudiantes, a las comunidades de padres, de docentes, mayoritariamente a favor del proyecto y buscando también mejorar ese dictamen. Yo quiero reconocer a todos los que han trabajado para que este proyecto salga, a cada uno de los diputados que son autores de los proyectos y que seguramente harán uso de la palabra a lo largo de este debate. Pero como presidente de la Comisión de Educación también quiero reconocer el compromiso del jefe de gobierno y de la ministra de Educación justamente para que este proyecto salga. Porque no solo reúne las voluntades de los diputados, sino también la voluntad del Ejecutivo para que esto se pueda implementar. Y cuando el jefe de gobierno a principio de año señalaba que íbamos a generar las condiciones para apoyar a cada una de las familias, tenía que ver con una serie de medidas a lo largo del año. Y esta creo que hace finalizar el año y nos da la pauta de que ese compromiso sigue intacto. Quiero señalar en qué se modifica este dictamen y cuáles son el valor que le agrega este proyecto de ley a la ley de boleto estudiantil. Por un lado, que incorpora todas las modalidades. Había sectores de la educación, como la educación secundaria, las escuelas de reingreso, los bachilleratos populares, que no estaban contemplados en este momento para la ley. Y justamente tal vez eran ellos y ellas los que asistían a estos establecimientos quienes más necesitaban el apoyo del Estado para poder llegar a un establecimiento educativo. También aquellos docentes que trabajan en educación no formal, en distintos talleres, también era necesario poder acompañarlos a esos adultos para que puedan terminar sus estudios. Y por otro lado, creo que hay una gran incorporación que tiene que ver con los estudiantes de educación superior, de los institutos de educación superior, de las instituciones universitarias, de la Universidad de la Ciudad, de todas las universidades que residen en la ciudad, también están siendo contemplados e incorporados en este proyecto. Por eso me parece que el valor de la simbología y el valor de la inversión económica que el gobierno, que cada uno de los ciudadanos, y lo vamos a debatir luego con las leyes que refieren específicamente al presupuesto y a la ley tarifaria, vamos a hacer para que muchos más chicos tengan la posibilidad de no interrumpir su escolaridad, porque hay que señalar que el gran problema que tenemos hoy tiene que ver justamente con que muchos chicos y chicas no acceden a los establecimientos educativos. Y tal vez en el nivel primario, en el nivel inicial, las escuelas están más cerca, hay una redistribución geográfica de la ubicación de la vivienda y los establecimientos educativos, pero todos sabemos que en la educación superior esto se hace mucho más costoso y se hace mucho más distante. Por otro lado, también quiero mencionar un gran agregado que tiene este proyecto, que es que incorpora a los acompañantes y reconoce a los acompañantes con el 55% para cubrir el boleto también de aquellos que tienen que llevar a los menores justamente a garantizar la escolaridad, porque un chico de 6, 7, 4 o el nivel primario o inicial no viaja solo en colectivo en esta ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que hay otras demandas, por supuesto que nos hubiese gustado poder hacer esto más extensivo y tal vez es el desafío para un paso posterior. Pero va a ser una de las pocas jurisdicciones en la ciudad de Buenos Aires que va a tener el boleto estudiantil, que lo va a implementar de manera eficaz y que, si Dios quiere,
durante el año 2025 va a poder garantizar y acompañar a cada una de las familias y a cada uno de los chicos en la educación. Porque esto, más que una medida administrativa, más que una medida que puede contemplar el transporte público, es una medida educativa, es parte del Plan Buenos Aires Aprende. Cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de integralidad, también estamos hablando de esto y por eso es fundamental que hoy acompañemos con el voto y sigamos dando los debates dentro de esta casa para mejorar lo que sea necesario y que esto llegue a la mayor cantidad. Pero bueno, siempre la ley ideal a veces enemiga de lo posible. Creo que hemos alcanzado grandes objetivos y que cumple muchas de las demandas históricas de las distintas comunidades educativas de nuestra ciudad. Así que nada más, señora presidenta, agradecerles a todos los que han trabajado y a los que se han preocupado para que hoy tengamos este dictamen. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Delfina Velázquez. Bueno, muchas gracias, presidenta. Bueno, la verdad es que me parece que es una muy buena noticia en nuestro país, que este año la verdad es que tiene tantas malas noticias. Es una muy buena noticia que hoy estemos a punto de aprobar una ley que significa una ampliación de derechos tan importante, tan necesaria para aquellos que hoy cursan en educación terciaria o universitaria y necesitan poder seguir haciéndolo. Y que además ya se ha implementado hace tiempo en otros distritos de nuestro país. Así que la verdad es que esto era una deuda, es aún una deuda hasta que lo aprobemos, muy importante de nuestra ciudad. Me parece también importante celebrar la incorporación de los estudiantes de la modalidad de jóvenes y adultos en este boleto, que la verdad en la ley vigente de boleto estudiantil actual deberían estar percibiendo el boleto y no lo están haciendo, la verdad que por una injusticia, así que quede explicitado en el texto de esta ley me parece que es muy importante y por supuesto también la incorporación de los y las, sobre todo acompañantes de menores de 12 años, y digo sobre todo las porque sabemos que es una tarea que está feminizada, mayormente feminizada, y que en definitiva es una tarea de cuidado que ya hace mucho tiempo venimos planteando que necesita contar con herramientas presupuestarias que las reconozcan. También por decir que esta ley de ampliación del boleto no es solamente una medida que ayuda a los estudiantes en cuanto a la igualdad en el acceso a la educación, que por supuesto lo es, sino que también debe ser una ley que promueva que los pibes y pibas de nuestro país y de nuestra ciudad estudien, porque bueno, algo que venimos planteando de nuestro bloque tiene que ver con que esto no tiene que ser solamente garantizar el acceso a un derecho, sino que debería ser deseable para nosotros y nosotras como legisladores y legisladoras, pero además como argentinos y argentinas, que los pibes de nuestro país estudien, que nuestra sociedad se forme y sea quien construya el futuro de nuestro país. Así que me parece que también esta conquista histórica hay que mirarla desde ese lugar, no solamente de cumplir con un derecho, sino de que podamos promover que esto suceda en nuestro país y en nuestra ciudad. También poder decir que la verdad que nos alegra que otros bloques, además de quienes históricamente presentan proyectos de boleto educativo, este año, teniendo en cuenta la situación económica a la que nos han llevado tanto el Gobierno Nacional como de la ciudad, hayan entendido que era importante presentar también este año proyectos de boleto educativo y que hayamos podido abordar un proyecto común. Me parece que esto marca una clara necesidad que existía y que además también hay que reconocer que el movimiento estudiantil este año ha logrado amplificar la voz en este sentido y ha conquistado este derecho que estamos votando hoy. Pero la verdad es que también me veo en la obligación de marcar algunas cosas que nosotros proponíamos en el proyecto original, el proyecto que es cabecera de este tratamiento y que hoy no están presentes en este dictamen, y me parece importante que lo podamos decir porque la verdad es que sentimos un poco desde el bloque que no tuvimos la suficiente apertura para poder incorporar agregados al proyecto que no modificaban el sentido de la ley, pero que sí ampliaban este derecho a muchos otros estudiantes y muchas estudiantes, y me parece importante poder marcarlo. Porque por supuesto que lo que vamos a votar hoy es una conquista, pero me parece que se queda un poco corta al respecto de lo que la ciudad de Buenos Aires tiene la posibilidad, como el distrito más rico de nuestro país, de poder brindarle a los estudiantes de nuestra ciudad, porque ya lo han hecho otras provincias con mucho menos presupuesto
que la ciudad de Buenos Aires, ya lo ha hecho Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires, Chaco, La Rioja, Jujuy. Entonces creo que nosotros desde esta ciudad podríamos estar brindando una mejor ley que la que hoy vamos a votar. Y me parece importante mencionar solo algunos puntos brevemente que creemos que deberían haberse incorporado y con los que, por supuesto, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir insistiendo, y sabemos también que la comunidad educativa y el movimiento estudiantil va a seguir luchando. Lamentablemente, bueno, por un lado lo vinculado al alcance del boleto para estudiantes de terciario y universitario, lamentablemente se decidió restringir el alcance del boleto en dos sentidos. Por un lado, en lo vinculado a ingresos, se tomó la decisión. Le pedimos a la audiencia silencio, así podemos escuchar a la diputada. Por favor, gracias. Es un día muy intenso. Lo vinculado a ingresos, se tomó la decisión de que fuera con un tope de familias con ingresos de lo que se denomina en la Ciudad de Buenos Aires sector medio frágil. ¿Qué es el sector medio frágil? Esto es muy poco por encima de la línea de pobreza y por abajo de lo que se considera clase media en nuestra ciudad. Nosotros proponíamos que no hubiera un tope de ingresos, pero en la discusión propusimos que por lo menos esto alcanzara a la clase media. Nos parece, la verdad es que creer que la clase media en nuestra ciudad, con lo caro que es mes a mes el costo de vida en la ciudad de Buenos Aires, con el aumento de los alquileres, creer que desde la clase media le resulta muy fácil poder pagar 40.000 pesos en transporte todos los meses para poder estudiar, la verdad que nos parece que es un desconocimiento de la realidad y que esto debería ser modificado y que debería ser por lo menos ampliado hasta la clase media. Tengamos en cuenta y recordemos que este año el transporte ha aumentado entre 700 y 860% en nuestra ciudad. Entonces, creo que sería muy pertinente que esto pudiera ampliarse y que es una mala decisión la que se ha tomado en este sentido. Y por otro lado, lo que fue la restricción, solamente, y esto me parece muy importante poder considerarlo, la restricción a estudiantes solamente que residen en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que a nosotros nos parece que esto es un error. El proyecto original no tenía restricción en cuanto a domicilio de los estudiantes y las estudiantes. Nos parece, la verdad, que es un contrasentido, no solamente a respecto de lo que significa ser la ciudad capital de nuestro país, sino además ser la ciudad que tiene la universidad más grande de Sudamérica, como es la UBA, y que siempre nos jactamos desde la Ciudad de Buenos Aires de que vienen pibes y pibas de todo el país a estudiar acá, y me parece que queremos que eso siga siendo así, y creo que esta decisión, la verdad que atenta contra eso. Además, estudiantes que vienen del conurbano, que nosotros incluso en la discusión de la comisión dijimos, bueno, por lo menos tiene que tener un alcance a los estudiantes del AMBA, porque sabemos que muchos de ellos vienen a estudiar a la Ciudad de Buenos Aires, que además cuando vienen consumen en la Ciudad de Buenos Aires, que muchos de ellos estudian acá porque trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, aportando ingresos en nuestra ciudad. Y que la verdad que esta decisión fue fundamentada en función de dificultades en la articulación interjurisdiccional. La verdad es que me parece que esa articulación no tuvo ni siquiera un intento para que suceda, pero más allá de eso, la verdad es que me resulta bastante llamativo, y quiero decir esto no con ánimos de chicana, sino para que podamos reflexionar al respecto de las contradicciones que estamos teniendo en este proyecto como porteños y porteñas. La verdad es que yo no entiendo con qué criterio se puede ser jefe de gobierno de la ciudad viniendo de Vicente López, pero un estudiante del conurbano no puede tener el mismo derecho que un estudiante que reside en la Ciudad de Buenos Aires por no vivir en la ciudad. Entonces, la verdad es que yo no lo entiendo, pero no me preocupa tanto que me lo expliquen a mí, sino fundamentalmente cuál es la explicación para esos más de 200.000 estudiantes que quedan afuera de este boleto por haber tomado esa decisión, solamente para que la ciudad se ahorre, entre comillas, un 0,17 de su presupuesto. Me parece que esto es un error importante y que va a haber que darle una explicación a esos más de 200.000 estudiantes de por qué no pueden acceder a este boleto, a diferencia de otros estudiantes que sí lo van a poder hacer. No me quiero extender, pero sí mencionar algunos puntos más que también nos parecían importantes que los incorporara a la ley, que hoy no están, que tiene que ver con el mínimo de viajes que nosotros consideramos que tenía que tener la ley para que un estudiante pudiera acceder en función de lo que diga la ley y no de la discrecionalidad de lo que decía el Poder Ejecutivo. Eso tampoco finalmente quedó explicitado en este dictamen y nos parece importante que suceda. Bueno, que la cobertura para acompañantes fuera del 100%, no del 55% que
es lo que hoy representa la tarifa social, también nos parecía importante y nos parece que la ciudad tiene la posibilidad de cumplirlo. Bueno, también nosotros pedíamos la incorporación de los trabajadores de la educación en este boleto, que son obviamente quienes garantizan que el sistema educativo funcione, y también habíamos planteado al último tiempo el acceso al boleto sin restricciones para estudiantes de carreras estratégicas de la ciudad, y nos parece que eso también tenemos que poder seguir insistiendo a futuro. Reiterar que la aprobación de esta ley es un hito muy importante en nuestra ciudad, un hito histórico en nuestra ciudad, que por supuesto que es un motivo de orgullo, pero que nos parece que la ciudad puede. Creemos que la ciudad puede un poco más, sabemos que la ciudad puede un poco más. Los estudiantes y las estudiantes nos están pidiendo un poco más y me parece que estamos en condiciones de cumplirlo y que nos tenemos que hacer cargo de esos más de 200.000 estudiantes que están quedando afuera de este boleto y que vamos a tener que dar una respuesta, porque creo que se configura una injusticia dentro de una noticia que igual es muy buena para los estudiantes que van a poder acceder y que por supuesto es resultado de una conquista histórica. Que igualmente, bueno, estamos muy contentos, sobre todo además porque participamos en política y queremos, y somos legisladores y legisladoras porque queremos que las demandas de nuestra sociedad se traduzcan en realidades concretas. Básicamente eso es lo que deberíamos desear acá, así que por supuesto que es una buena noticia. Y finalmente quiero hacer una última mención, y que es que el proyecto que encabezó este tratamiento es un proyecto del 2023, de nuestro bloque, que tuvo aportes de muchas compañeras de nuestro bloque, como por ejemplo de Maru, pero fundamentalmente de Lucía Cámpora, ex legisladora y secretaria general de la Cámpora. Y esto lo quiero decir, por supuesto, no para apropiarse de ninguna conquista, que tenemos clarísimo que esto es el resultado de la lucha del movimiento estudiantil y de la comunidad educativa, pero sí porque formo parte de una organización que es fuertemente estigmatizada, incluso por algunos miembros de este cuerpo legislativo que usan fundamentalmente sus redes para agredir a otros y a otras. Entonces, como sé que quizás no van a ser muchos quienes tengan el gesto de reconocer esta realidad, creo que es importante decir que esta ley que hoy vamos a votar, además de dejarnos la ampliación de derecho, además de dejarnos una conquista histórica del movimiento estudiantil, también nos deja un testimonio que los compañeros y compañeras de mi organización trabajan siempre con el compromiso de defender, mejorar y transformar la realidad de los argentinos y argentinas, y en este caso en particular para que el boleto educativo en la ciudad sea ley. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Mercedes Trimarchi. Muchas gracias. Sin dudas es un debate muy importante porque estamos discutiendo nada más ni nada menos que el boleto estudiantil. En este caso, la ampliación del boleto estudiantil para el nivel superior. Ya existía para inicial, primaria, secundaria una parte, y hoy se está ampliando para los estudiantes, las estudiantes de los institutos de formación superior y universitarias. Lograr el boleto estudiantil es un paso adelante muy, muy importante, que sin dudas es producto de la heroica lucha estudiantil de todo este año, que fue realmente gigante. 2 marchas universitarias, tomas y vigilias en 100 facultades de todo el país contra el veto presidencial de Milei, que se sigue negando a aumentar el presupuesto educativo para que los y las estudiantes puedan cursar en condiciones dignas y que los trabajadores, docentes y no docentes de las universidades tengan un salario digno. Y este proyecto, si bien es un paso adelante y muy importante, quiero dejar asentada nuestra posición desde la banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, que todavía falta en este proyecto que se contemple, por ejemplo, a las estudiantes y a los estudiantes que no tienen el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, pero que sí estudian en esta ciudad. Tampoco nos parece correcto que se les pida a estas estudiantes y a estos estudiantes un carnet de pobreza, porque es como mínimo estigmatizante. Y también nos parece que se queda corto cuando deja fuera a las docentes, a los docentes
que vienen soportando un aumento en el transporte de más del 600%, como se dijo acá, pero que sus salarios siguen sin recomponerse y han perdido un poder adquisitivo del 50%. Entonces, desde nuestra banca sí vamos a acompañar este proyecto de ley porque, insisto, es un paso adelante, es producto de la heroica lucha del movimiento estudiantil y seguimos con la convicción de que vamos a seguir peleando para que el boleto educativo alcance al conjunto de los estudiantes y al conjunto de las trabajadoras y de los trabajadores de la educación. Y por supuesto vamos a seguir acompañando no solo el derecho a la educación pública, científica, laica, de calidad, sino también vamos a seguir defendiéndola y vamos a seguir acompañando toda esta lucha por todo lo que falta conquistar. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Aldana Cruzita. Muchas gracias, presidenta. Bueno, para mí es un honor hoy estar hablando de este proyecto. Es un proyecto que viene a promover y a garantizar la educación, ni más ni menos, algo tan importante y necesario en nuestra ciudad y con lo que hoy estamos viviendo los jóvenes de este país a nivel nacional principalmente. Y no solamente que estoy hablando como legisladora, sino que hoy estoy hablando también en nombre de la Juventud Radical, de la Franja Morada, de la Unión Cívica Radical, con quienes estuvimos saliendo a las calles a poder difundir el proyecto que hoy estamos acá presentando y defendiendo y trabajando en conjunto con distintos bloques. ¿Qué buscamos cuando salimos a las calles? Poder transmitir lo que estábamos logrando en este recinto. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con que este proyecto realmente es importante y necesario. Presidenta, ¿le puedo pedir si pedimos silencio? Sí, silencio, por favor. Diputados, a la audiencia, continúen. Muchas gracias, presidenta. Le decía, cuando salimos a las calles con la Unión Cívica Radical, con Franja, con la Juventud Radical, lo que nos encontramos es que los jóvenes, muchos, tuvieron que dejar sus estudios por no poder pagar un boleto para poder llegar a sus estudios. Y muchos otros tal vez sí lo podían hacer, pero para no tomarse 2 transportes públicos y llegar más rápido, tomaban tan solo uno, lo cual llevaba a que pierdan a veces 1 hora por día de más, o 2 en algunos casos, para poder estudiar. Entonces, con este proyecto lo que vinimos a lograr es poder dar una herramienta más, es decir, no solamente defender la educación pública, sino también poder garantizarla. Con este proyecto estamos logrando eso, y es gracias a la lucha de muchos de los partidos que hoy estamos acá presentes. Y algo que también me gustaría mencionar, que se hizo muy presente y que a mucho lo hablamos también con la Juventud Radical, que es la tragedia que se vivió en la Noche de los Lápices, en donde muchos estudiantes perdieron sus vidas y han sido desaparecidos y desaparecidas y han sido asesinados luchando por estos motivos. Entonces creo que con esto estamos también reivindicando la lucha de cada uno de ellos. Y por último, hace muy pocos días se cumplieron 41 años de la vuelta a la democracia, y algo que me gustaría siempre recordar es lo que dijo Alfonsín. ¿Qué es lo que nos dijo? Que la democracia educa. Entonces, hoy nosotros con este proyecto estamos haciendo valer la palabra de Alfonsín. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Gabriel Solano. Ahí está. Gracias, presidenta. Obviamente vamos a acompañar este proyecto. En la tradición argentina, la lucha por el boleto estudiantil está inscripta como un capítulo importantísimo del movimiento estudiantil, del movimiento educativo. Los que nos tocó militar cuando éramos más jóvenes en el movimiento estudiantil sabemos que siempre fue una aspiración, y en la historia argentina esto ha quedado grabado con sangre por lo que fue el 24 de marzo del 76, un golpe criminal que luego llevó adelante la desaparición de los pibes de la Noche de los Lápices que luchaban justamente por un boleto estudiantil. Y ahora tenemos una nueva situación porque muchas veces en la presentación que se hace en los medios de comunicación contra los sectores universitarios, terciarios, hay un claro ataque. Hoy tenemos a Milei planteando arancelar la universidad para los extranjeros. Tengamos en cuenta que esto es un enorme peligro,
No solo porque toda campaña de xenofobia siempre debe ser repudiada por reaccionaria, pero acá hay que aplicar esa idea tan conocida de que primero vinieron por los extranjeros y no nos importó, porque no éramos extranjeros, así que primero vienen a arancelar la universidad para los extranjeros, luego va a ser, obviamente, para quienes nacieron en Argentina. Es decir, que hay una política contra la educación pública de parte del gobierno de Javier Milei. Y estudiar en la universidad, estudiar en un instituto terciario de la Ciudad de Buenos Aires, no es gratuito, como se suele decir. No es gratuito. Hay que pagarse boleto, hay que pagarse material de estudio, hay que dedicarle tiempo, y el tiempo que uno le dedica a estudiar es un tiempo que no puede trabajar y por lo tanto a una especie, si quieren, de lucro cesante. No es gratis estudiar. Es un esfuerzo personal y también un esfuerzo económico. Y por lo tanto el boleto que estamos aprobando hoy ayuda, en un cuadro de semejante crisis social, a que muchas pibas y pibes puedan seguir sus estudios universitarios o terciarios. Nosotros tenemos un proyecto hace mucho tiempo y queríamos, y vamos a seguir queriendo, esto lo tomamos como un punto de apoyo importante, un paso adelante importante, pero no tenemos por qué renunciar a los objetivos que teníamos originalmente, de tener un boleto educativo. ¿Qué es un boleto educativo? Que también contemple a la docencia. Esto es un punto importante. En una reunión que yo estuve, en una comisión que estuve, una representante de uno de los sindicatos docentes definió que un boleto educativo para los docentes es un salario indirecto. Y es cierto, es un salario indirecto. Por lo tanto, permitiría también para los trabajadores docentes, que también la están pasando mal como todos los trabajadores de Argentina, una mejora de su situación. Y este proyecto tiene un aspecto que realmente se queda corto y hay que decirlo, porque excluye a una parte importante de los estudiantes universitarios y terciarios de la Ciudad de Buenos Aires que viven en el conurbano y estudian en las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires. Y es lamentable que eso ocurra, porque además tengamos en cuenta que también en la Ciudad de Buenos Aires muchas personas que estudian acá y que viven en la provincia de Buenos Aires, trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, pagan impuestos en la Ciudad de Buenos Aires y el Estado porteño recauda por su actividad acá. Y ahí no se le pregunta si viven en capital o en provincia para cobrarle impuestos. Entonces, acá se aplica esa discriminación que realmente no corresponde. Ahora, esto que falta, y que no es poco, tampoco nos lleva a nosotros a no apoyar este proyecto, sino todo lo contrario. Tomar este proyecto como un paso adelante, como una conquista del movimiento estudiantil, como una conquista del movimiento educativo para pelear por un boleto para los docentes y un boleto para todos los estudiantes sin ningún tipo de exclusión. Nada más y gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Claudia Neira. Gracias, señora presidenta. Bueno, estamos votando un proyecto que me parece que es una buena noticia en los tiempos que se viven, en estos tiempos donde se denosta la universidad pública, la educación pública. Poder votar el boleto educativo me parece que es un mensaje importante que estamos dando en esta legislatura. Y yo decía la otra vez en la comisión, digo, a mí me parece que hay que darle dos enfoques. Uno que tiene que ver, obviamente, con el derecho que tienen los estudiantes a estudiar, pero por sobre todas las cosas creo que hay que darle un enfoque comunitario, un enfoque que tiene que ver con nuestro proyecto de ciudad y nuestro proyecto de nación. La importancia que tiene para nuestro país y para nuestra ciudad que nuestros jóvenes puedan acceder a la educación, que puedan acceder a la educación universitaria, es absolutamente trascendente. Y es trascendente porque esa posibilidad de los jóvenes de poder acceder a la universidad es lo que hace que, en definitiva, más adelante tengamos más materia gris, más investigación, más aportes a la cultura, más aportes a la ciencia, a la tecnología, que en definitiva seamos una mejor sociedad y una mejor comunidad. Así que es una gran noticia. Como docente universitaria, desde hace muchos años me siento muy satisfecha de poder estar votando esta ley. Pero sí no quería dejar de decir, porque lo dije mucho y lo quiero volver a decir, ahí me mira la diputada Turte, que realmente para mí lo que se está haciendo de haber dejado el 55% de subsidio para los acompañantes de educación primaria es una barbaridad. Realmente es un error garrafal.
Y lo digo porque el otro día estaba leyendo un informe de IDUF que decía que menos de un 34% de los niños y niñas menores de 13 años viajan solos. A ver si entendemos. No estamos hablando, obviamente, de 7, de 8 años, ninguno viaja solo. De menos de 13 años, solo un 34% viaja solo. ¿Por qué? Porque hay temor por la inseguridad, porque hay temor de que los chicos puedan viajar en este momento y trasladarse, porque sabemos que los roban, les roban las zapatillas, que muchas veces tienen camino a la escuela, sufren un robo. Entonces, es verdad, decían por ahí, no me acuerdo cuál de los diputados preeminentes, que creo que el diputado siciliano, que las escuelas están más cerca en la primaria, es verdad, pero también esto es subsanable y lo dejo hasta el momento de la votación, no pierdo esperanzas. Podríamos votar que es el 100% para aquellas familias que tienen los mismos requisitos de canastas básicas que tienen los universitarios y que además viven a más de 10 cuadras de la escuela. Entonces, con eso estaría saldado, sería un número muy pequeño y todos los niños de la ciudad podrían trasladarse a la escuela, que les recuerdo además que la educación primaria es obligatoria. La educación primaria es obligatoria. Entonces, no estamos garantizando el 100% del boleto, en definitiva, a los niños del nivel primario que tienen la educación obligatoria, sin ningún tipo de motivo, siendo un número que se puede acotar perfectamente, casi diría por un capricho, cuando muy bien y correctamente estamos garantizando el 100% para los estudiantes universitarios. Así que yo con este último pedido y con esta propuesta, que lo incorporemos acotado, que digamos que es el 55% para todos los acompañantes, pero el 100% para los acompañantes de los niños que viven a más de 10 cuadras de su colegio, con un tope de canastas básicas, podríamos garantizar que todos los chicos y chicas que van a la educación primaria obligatoria puedan acceder y que no tengamos chicos que tengan que dejar la escuela a fin de mes o no ir a la escuela a fin de mes porque su papá o su mamá no les pueden pagar el boleto de colectivo o de subte. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María Inés Parry. Hola, ahí está. Gracias, señora Presidente. Bueno, la verdad que después de un año, porque no fue fácil el tratamiento de boleto, que todos los espacios políticos y también que el Ejecutivo se hayan podido avanzar en las conversaciones para tener próximamente la sanción de esta ley, a mí me llena de alegría. Entiendo que muchos ven el medio vaso vacío, pero la posibilidad de que quienes son estudiantes universitarios, terciarios, de institutos de educación especial tengan la oportunidad de acceder a este boleto de la misma forma que quienes son acompañantes de menores de 12 años, aunque sea hasta el 55% de su valor. En definitiva, esto garantiza los trayectos formativos, equipara las desigualdades estructurales en las que vivimos. Más en un año, como bien se repitió acá, digamos, la lucha estudiantil y universitaria llevó adelante la defensa de la educación pública tal cual la conocemos. Desde mi mirada particular, yo la verdad que no hubiera podido ser profesional si no existiera la universidad pública. Y es cierto que no es gratuita, es una universidad no arancelada. Quiere decir esto que le debemos a todos y cada uno de quienes pagan el impuesto más regresivo que tenemos en este país, que es el IVA, la oportunidad de formarnos. Y tener la oportunidad desde esta legislatura en ampliar la extensión de este boleto, por supuesto con el acompañamiento, la militancia que se llevaron adelante en las universidades, tanto desde la Franja Morada como del radicalismo y el resto de las organizaciones universitarias, nos tiene que llenar de orgullo, nos tiene que llenar
un poquito el corazón para ver que estamos haciendo las cosas bien en un año en el que ha sido muy regresivo y que ha sido muy difícil para cada uno de los hogares. Así que, sin más, muchísimas gracias por este tratamiento y esta oportunidad. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Victoria Freire. Muchas gracias, presidenta. Bueno, hoy estamos saldando en este recinto parcialmente otra deuda histórica que tiene la Ciudad de Buenos Aires con los estudiantes y las estudiantes de nivel superior, que además nos están dando un ejemplo en este contexto tan difícil que nos toca de achique, de ajuste, de reducción del presupuesto nacional para la educación. Nos están dando un ejemplo de movilización, de lucha, de reactivar algo que parecía que estaba dormido, pero que está activo y está en las calles y está movilizado y organizándose. Y es en ese contexto, es en este contexto de movilización de los pibes y de las pibas fundamentalmente que estamos discutiendo en este recinto el boleto educativo. Bueno, era momento que la Ciudad de Buenos Aires se ocupe de garantizar la permanencia y el egreso en la educación superior. Habíamos logrado en 2016 que exista un boleto educativo para el nivel inicial, primario y secundario, pero hoy estamos avanzando en su ampliación, incorporando a una población que tiene 2 millones de personas que estudian a nivel nacional en la universidad. El 20% de esas 2 millones de personas estudian en la Ciudad de Buenos Aires y además hay 40.000 estudiantes de niveles terciarios de institutos de formación en nuestra ciudad. O sea, estamos hablando de alrededor de 400.000 estudiantes que se están formando en nuestra ciudad y que contribuyen a que nuestra ciudad sea un lugar mejor. Y es importante que estemos avanzando en esta ampliación porque efectivamente, si bien la educación es gratuita, estudiar significa un gasto, tiene gastos, más aún en un contexto en el que el 50% de la población a nivel nacional está por debajo de la línea de pobreza y en la Ciudad de Buenos Aires 1 de cada 4 hogares aproximadamente también se encuentra en una situación de pobreza. En este contexto, considerar y contemplar los gastos del transporte, un transporte que también está en aumento, es importante, es un paso adelante, así como existen otras políticas que promueven la permanencia, es un paso adelante para garantizar que los estudiantes y las estudiantes puedan efectivamente desarrollar su formación. Y esto no solamente pensando en el nivel universitario o en los institutos de formación terciaria, sino también en otros espacios de terminalidad educativa para adultos y adultas mayores, como son, por ejemplo, los bachilleratos y otros espacios de formación que también están reconocidos, así como se reconoce, aunque parcialmente, a los y las acompañantes, fundamentalmente mujeres. En un 50% se va a reconocer su boleto como acompañantes de pibes y pibas de hasta 12 años. Bueno, sería importante, como dijo la diputada Claudia Neira, que se garantice un 100%, sobre todo porque este boleto se amplía, pero establece un tope de ingresos para reconocer, como explicaba Delfina Velázquez, hay un tope que solamente comprende a las familias consideradas del sector frágil. Le pedimos silencio, por favor, a los diputados y a la audiencia también, que hay una diputada hablando. Bueno, gracias. Estaba hablando entonces que la ampliación reconoce una parte de la tarea que desarrollan fundamentalmente mujeres acompañando a sus hijos e hijas a estudiar. Hablaba del tope también, que marca una pauta de ingresos, que por esa misma razón sería importante, como existe un tope, sería importante que la ampliación logre reconocer, por ejemplo, también a los docentes de nivel superior. Yo estoy señalando las faltas, así como los estudiantes y las estudiantes que residen en el AMBA. Estoy señalando las faltas porque hay una pauta importante que es necesario señalar, que es todo lo que los queda por pelear y por luchar. Y esto me parece que es
valioso señalarlo, fundamentalmente porque confío en el movimiento estudiantil, confío en los docentes, en las docentes que nos están dando ejemplos de lucha, de una lucha que tiene un presente muy, muy claro y que también, como se decía en algunas intervenciones precedentes, tiene una historia. Por ejemplo, la historia mencionada de los estudiantes secundarios que resistieron a la dictadura y que, como María Claudia Falcone, que fue desaparecida, su hermano siempre habla de su ejemplo diciendo que ella luchaba por el boleto estudiantil, luchaba por el boleto educativo, pero la escuela quedaba en su misma cuadra. Ella nos da esa referencia de solidaridad y de organización que se constituye en un movimiento que es colectivo y que va a seguir ampliando los márgenes de lo posible. No lo dudo en absoluto. Por eso vamos a seguir peleando para que la ampliación sea total y que incluya a todos los estudiantes, a todos los trabajadores y trabajadoras, a las acompañantes fundamentalmente, y que el boleto esté garantizado para que todos y todas podamos estudiar y garantizar la comunidad educativa. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Rebeca Fleitas. Gracias, señora Presidente. Voy a expresar la postura de nuestro bloque respecto a la ampliación del boleto estudiantil previsto en la Ley 5.656. Es una ley que ya prevé el boleto estudiantil para la educación primaria y secundaria, no con una cobertura en su totalidad. El principal problema que tiene este proyecto, y voy a marcar algunas cuestiones puntuales porque el proyecto estuvo en la comisión que yo presido, manifestamos desde el bloque la voluntad de acompañar el boleto estudiantil siempre y cuando se aceptaran algunas propuestas y modificaciones que estábamos haciendo desde el bloque de La Libertad Avanza. Simples, tener, por ejemplo, requisitos para que los estudiantes accedan al boleto estudiantil. Ejemplo, además de la acreditación de alumno regular, cumplir con un requerimiento mínimo académico para evitar a los eternos estudiantes que se anotan en las universidades, pero no cursan, no estudian y no se gradúan. Todo esto pensando en que no existe nada gratis, sino que alguien siempre lo paga. Y el boleto estudiantil es pagado a través de los impuestos de los contribuyentes. El Estado no genera riquezas, todo aquello que se da de manera gratis lo subvencionan otros ciudadanos. Estas fueron algunas de las cuestiones que planteamos principalmente para poder acompañar boleto estudiantil y, sin embargo, la respuesta fue un no rotundo. Algunas cuestiones que marcamos, por ejemplo, era que se exija una distancia mínima entre el domicilio y la institución educativa, una temporalidad de la medida, y esto era lo más importante, en vistas de la mejora de la economía y la baja de la inflación, habíamos proyectado como propuesta que el boleto estudiantil sea una medida transitoria de cara a entender que también los servicios que se pagan, lo pagan los contribuyentes y nada es gratis. Y para terminar un poco con esta mentalidad del asistencialismo eterno por parte del Estado, porque antes no existía algo como el boleto subvencionado. Los servicios se pagan lo que cuestan. Y esta demanda no viene ahora de este año, viene desde años anteriores, por lo cual podríamos llegar a pensar que es justo plantear este tema a menos de medio año de las elecciones legislativas puede ser una medida electoralista. Nosotros estamos a favor de apoyar a los estudiantes porque creemos que tienen derecho a acceder a la educación. Lo que no estamos dispuestos es a acompañar un proyecto que ni siquiera en el dictamen pudo decir con qué presupuesto se iba a subvencionar este boleto, que va a costar alrededor de más de 40.000 millones mensuales. Entonces, si hoy estamos debatiendo presupuesto, ley tarifaria, código fiscal, ¿por qué dentro de estos proyectos no se incluyó un aspecto tan simple como decir cómo se iba a subvencionar el boleto estudiantil? Lamentablemente, en estas condiciones, nuestro bloque no va a poder acompañar este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Valdés. Gracias, presidenta. Bueno, creo que es un momento para festejar la sanción de esta ley, sin lugar a dudas. Reconocer, en este caso, el derecho a la educación, el derecho a la movilidad. Son dos derechos combinados en una sola ley
que le estamos dando a los pibes, a los estudiantes de nuestro sistema público. Pensemos que solamente este año el boleto de subte pasó de 110 pesos a 757. Lo que aumentó el transporte este año y lo que eso le ha perjudicado. Bueno, veamos las estadísticas. El subte bajó un 25% la cantidad de pasajeros desde que se aumentó el precio del boleto. O sea que hay un impacto directo en la movilidad, el derecho a la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas y también en el acceso que ellos puedan tener a la educación. Este es un proyecto que se construyó de manera colectiva, entre distintos bloques. En mi caso particular tengo que agradecer que se haya incluido a la educación especial, a los alumnos y alumnas de la educación especial y también la terminalidad de los jóvenes y adultos de nuestra ciudad de Buenos Aires. Y quiero, además, quiero plantear algunas cosas que sí me parece que le han faltado a este proyecto, no haber podido incluir los acompañantes de quienes tengan, por ejemplo, certificado único de discapacidad, como tampoco los acompañantes, el 100% del boleto de los acompañantes, que solamente se reconoce el 55% del boleto, a los acompañantes de los chicos de nivel primario, como tampoco a los docentes, que creo que también tienen derecho a este reclamo, pero estamos dando un paso en el sentido correcto. Y quiero discrepar enormemente con las expresiones que escuché previamente de esto que el Estado no genera riqueza. La riqueza que genera nuestro Estado es la formación de sus pibes y pibas en la educación pública. Es la posibilidad de tener premios Nobel, es la posibilidad de tener empresas generadas por empresarios argentinos, es la posibilidad de que en todo el mundo se luzcan los cerebros que se forman en la Argentina. Pregúntele a Federico Sturzenegger, que es funcionario de su propio gobierno y es recibido en la Universidad de La Plata. Bueno, tan cerebro no habrá sido porque en el CONICET lo bocharon, pero se formó en la Universidad de La Plata, la verdad. Y tengo entendido que su familia también él elige que se formen en un colegio preuniversitario de la UBA, a la cual su propio gobierno le niega el presupuesto. La verdad que el Estado sí genera riqueza. Genera riqueza porque la riqueza es el recurso humano, la riqueza es la formación intelectual y académica de la Argentina, es que seamos un país con movilidad social ascendente. Y esa riqueza se generó en gran parte con inversión pública. Así que yo quiero felicitar al movimiento estudiantil que ha mantenido fuerte y alta la bandera del boleto desde esa jornada trágica que ha sido la noche de los lápices hasta el día de hoy. Esa bandera nunca faltó, ni ningún 16 de septiembre faltó esa bandera y en la Ciudad de Buenos Aires hoy estamos consagrando este derecho, entre otras cosas porque muchos caminaron antes que nosotros. Quiero dedicárselo al movimiento estudiantil. Yo me he formado en ese movimiento, agradecerle a mis compañeros y compañeras y felicitar al cuerpo por la sanción de este proyecto, por muchas más conquistas en este sentido. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Lupías. Gracias, presidenta. Bueno, por supuesto, para quienes somos defensores de la educación pública de calidad, de la universidad pública, no arancelada, laica, cogobernada, hoy es un día muy especial. Un día muy especial porque después de muchos años de lucha, fundamentalmente, de los estudiantes y las estudiantes que militan y estudian todos los días en la universidad pública, hoy están cumpliendo un hito que era claramente una gran deuda pendiente que tenía esta ciudad de Buenos Aires para reconocer un derecho que, por supuesto, es más que merecido. Por supuesto, tiene un sentido común enorme y sobre todo en este contexto que estamos viviendo, en donde muchos de aquellos estudiantes que eligen la universidad pública porque es el mejor lugar para estudiar, para formarse, con valores, pero por supuesto también con una enorme oferta académica que genera cientos y cientos de graduados que hacen de este país toda la vida un país mucho mejor. Es un proyecto que garantiza que ningún estudiante no puede ir a estudiar porque no puede pagar el boleto. Y por supuesto que nosotros, que
somos, o al menos intentamos ser, representantes del pueblo, donde por supuesto también los estudiantes forman un colectivo fundamental. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias para que eso, por supuesto, no pase. Hoy está de moda la frase lucha cultural. Todos los días se repite. Y nosotros acá, desde la Ciudad de Buenos Aires, también tenemos que dar esa lucha cultural. Hoy va a quedar definido quiénes están a favor de que esos estudiantes que no pueden ir a estudiar tengan la garantía de que puedan ir todos los días a la universidad. Es por eso que quiero felicitar a los estudiantes por años y años de lucha, desde la reforma universitaria a la fecha. Decían algunos colegas, en algún momento de la historia secuestraron pibes y pibas por la lucha del boleto estudiantil secundario, con lo cual es fundamental el avance en este proyecto. Pero es fundamental también saber de qué lado uno está parado. Si está parado a favor de la universidad pública o está parado en contra de la inclusión que genera la universidad para generar el ascenso social que es histórico en la República Argentina y que hace que tengamos el país diverso que hoy tenemos y que también logra que tengamos tantos embajadores culturales, sociales, ante el resto del mundo. Se han dicho muchas mentiras, presidente, durante este año, fundamentalmente. Se ha vetado una ley de financiamiento universitario, lo dijimos acá. Con esta excusa del déficit cero, se ha ajustado el salario de los docentes, el salario de los no docentes, se ha ajustado a la salud pública, se ha ajustado a los jubilados. Y por eso hablo de lucha cultural. Porque nosotros, y no tengo dudas que somos la gran mayoría en este recinto, hoy vamos a votar para que la Ciudad de Buenos Aires diga sí a la universidad pública. Para que diga si tenemos que elegir entre financiar a la CIDE o en financiar a la educación pública. Esa es la decisión que hoy estamos tomando desde acá. También se habla de inflación, de la baja de inflación, que por supuesto es importante. El tema es a qué costo, ¿no? Y en el caso del transporte público, en estos últimos meses, contamos con una inflación por encima del 600%, que por supuesto no se ajusta a los salarios. Entonces, creímos más que oportuno presentar este proyecto, que por supuesto se había presentado en otras instancias en esta legislatura y por distintos motivos no había podido avanzar. Hoy estamos en condiciones de que los estudiantes y las estudiantes de la universidad pública tengan boleto educativo para garantizar el estudio de todos aquellos que eligen la universidad pública como faro, como decía antes, para poder demostrar lo que es Argentina ante el mundo. Así que, presidente, agradezco por supuesto de antemano a todos los bloques que participaron para la construcción de este proyecto. Agradezco nuevamente a los estudiantes de los distintos espacios que hace muchos años vienen militando y militando incansablemente para que hoy esto sea una realidad. Y agradezco, porque también soy padre, y creo que todos nosotros tenemos que luchar para una universidad pública que sea mejor, que por supuesto sea discutida, pero que sea discutida para mejorar, no que sea la excusa para discutir lo público y cerrar las universidades. Así que simplemente eso, presidente, y muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Bieli. Hola. Gracias, presidente.
Bueno, celebrar, por supuesto, que estemos en este recinto tratando la ampliación del boleto educativo, una deuda que tenía la ciudad de Buenos Aires con su sector universitario, terciario, con los adultos que estudian los niveles obligatorios, con los acompañantes y las acompañantes de los niños menores de 12 años, una deuda que también tiene y va a seguir teniendo con los docentes, trabajadores de la educación de la ciudad, pero me gustaría muy brevemente referirme a algunos aspectos económicos de por qué es tan importante estar votando esta ley en este contexto de país. Lo digo porque hace un año asumió Milei, hace 1 año y 2 días asumió Javier Milei. La capacidad adquisitiva de los trabajadores y las trabajadoras, ya lo sabemos, no venía para nada del mejor de los mundos, pero vamos a ver la evolución de algunos indicadores del último año que dan cuenta de la importancia de tratar este proyecto. Una madre trabajadora con 2 hijos en edad escolar sufrió un aumento de la canasta escolar del 180%, la cuota de la escuela, si la manda a un colegio privado, tuvo un aumento del 125%. Si lo llevaba en colectivo a la escuela todos los días a sus hijos, el boleto subió un 335%, mientras su salario, dependiendo si es una trabajadora del sector público o privado, o cayó en un 1,5% o cayó en un 16%. Un pibe que estudia un segundo año en cualquier universidad de la ciudad de Buenos Aires, que muy probablemente tenga un trabajo informal, que vio congelada su beca Progresar, que tuvo una caída del 75% en términos reales. Bueno, la cuenta del plan de internet del celular le aumentó en un 210%, el boleto del subte le aumentó en un 800% y su salario vio que cayó en un 20% en términos reales. Y me gusta decirlo así porque esas son las personas de carne y hueso y esa es la realidad de la economía de nuestro país, por más espejitos de colores que nos intenten vender respecto de cierta reactivación o lo que, bueno, intentó decir Javier Milei luego de 1 año de su gestión, ¿no? Esta es la realidad. Por eso es tan importante que en términos económicos estemos votando un alivio para el bolsillo de esas madres que acompañan, que en general son las madres que acompañan, de esos estudiantes que quieren seguir estudiando. Pero no solo acá estamos discutiendo lo económico. Yo creo que acá, además del alivio que se está sancionando en esta legislatura, estamos dando otros 2 mensajes que son muy importantes en este contexto para nuestra sociedad. El primero, que parece obvio, pero que hoy nada es tan obvio, es que estudiar es muy importante y que nosotros lo estemos diciendo desde acá es también relevante porque, bueno, se puso de moda el desprecio por la escuela y por la universidad. Se puso de moda el manto de sospecha por los espacios en los que nos formamos. Entonces, que estemos acá diciendo que las sociedades son mejores cuando hay educación pública, que las sociedades son mejores cuando los pibes van a la escuela, cuando se sigue una carrera universitaria, cuando se ocupan esos espacios que quedan vacantes, como son los espacios docentes, los enfermeros, tantas profesiones que faltan en la ciudad de Buenos Aires. Cuando se promueve eso y se acompaña, estamos dando un mensaje que hoy es contracultural respecto de lo que nos quiere proponer el presidente de la Nación. Y el segundo mensaje es que en contextos tan jodidos como este, hay una endija en el que aparece la voluntad de aquellos que insisten en organizarse no solo para garantizarse los propios derechos, sino fundamentalmente para garantizar los derechos de otros y de otras, garantizando un mínimo de igualdad de oportunidades que representa este boleto, un mínimo de igualdad de oportunidades que permite concretar los propios deseos y sueños, aún con gobiernos tan mezquinos, y este es el segundo mensaje, aún con gobiernos tan mezquinos hay una endija en donde se cuela y se impone nuestra historia, la del movimiento estudiantil y su lucha de la que estamos muy orgullosos. Así que celebramos que hoy estemos votando la ampliación de este boleto educativo. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Turte. Gracias, presidente. Bueno, es una alegría hablar de un proyecto que tiene acuerdo o apoyo de tantos bloques en la legislatura. Es también una alegría poder estar votando hoy este proyecto de ley que el movimiento estudiantil viene impulsando hace muchos años y viene demandando desde nuestro interbloque con Confianza Pública, el Socialismo y UCR Revolución.
nosotros empujamos este proyecto este año muy fuertemente, nos involucramos y acordamos y negociamos y nos sentamos durante horas con todos los bloques para intentar llegar a un consenso, que es lo que estamos votando hoy. Pero también quería resaltar que presentamos proyectos en el año 2016, en el año 2018 y en el año 2021 en el mismo sentido desde nuestro bloque, que no fueron tratados. Como dijeron muchísimos diputados que hablaron antes que yo, este proyecto viene a dar respuesta sobre todo al aumento del transporte público, que este año fue realmente feroz. A principio de año el subte, por ejemplo, costaba 125 pesos y hoy cuesta 757 pesos. Y tal como dijo el diputado Solano, sabemos que estudiar, aunque uno vaya a la universidad pública, no es gratis para ninguna familia. Un joven que va a la universidad es un joven que deja de trabajar y de contribuir con su familia o con su proyecto de vida en un ingreso adicional. También sabemos, por un informe de Argentinos por la Educación, que cuando se le pregunta a los chicos de la escuela secundaria que están egresando si quieren seguir estudiando en alguna institución terciaria o en la universidad, el 85% dice que le gustaría seguir estudiando y sabemos que solo la mitad logra acceder a estudios de nivel superior. Y creemos que uno de los motivos, digamos, son las razones económicas. Muchos tienen que salir a trabajar, pero también para muchos es muy difícil, con los costos de vida de la Argentina de hoy, que no influya el precio del transporte, y es lo que intentamos hoy romper. Por otro lado, y quiero resaltar que haber logrado el acuerdo de un arco político tan amplio como el que hoy está apoyando este proyecto, tuvo que ver también con hacer sesiones, con buscar esos puntos de acuerdo, y en ese sentido algunos de los diputados y diputadas preopinantes marcaron algunos vacíos o algunas demandas que todavía quedan insatisfechas con este proyecto, y yo quería resaltar algunas que tienen que ver en un contexto en el que se critica tanto el gasto público. Nosotros creemos que la educación es una inversión. La educación obligatoria incluye el nivel inicial, la primaria y la secundaria, pero la Constitución de la Ciudad garantiza también como un derecho la educación en el nivel terciario y universitario. Y lo que queremos decir es que, de todas maneras, aún siendo un derecho para todos, lo que nosotros buscamos es que tengan el boleto educativo los que realmente no pueden pagarlo. Es por eso que lo acotamos a la clase media frágil y a las personas de clase media frágil o vulnerable y a los hogares pobres, porque no queremos dilapidar recursos públicos, queremos que realmente los que lo necesitan lo puedan tener. De la misma manera, sabemos que hay muchos estudiantes que tardan muchísimos años en recibirse porque tienen que salir a trabajar, entonces por eso no tiene un límite de edad el boleto. En general, los estudiantes hacen dos cosas: o incluyen en 2 días a la semana todas las materias que pueden para pagar menos de transporte, o tienen que ralentizar su carrera. La carrera dura muchísimos más años, egresan mucho más tarde porque tienen que salir a trabajar. Entonces es por eso también que estamos incluyendo que no haya un límite de edad para recibir el boleto estudiantil. Respecto del cuestionamiento de los acompañantes, nosotros creemos, y de los docentes también, a mí me encantaría que los docentes universitarios tuvieran boleto, pero creo que en realidad lo que hay que hacer es, en todo caso, negociar mejores salarios para los docentes, porque entonces también podría yo cuestionar por qué no tienen los obreros de la construcción un boleto preferencial de transporte. Y por otro lado, quería decir que respecto a los acompañantes, los proyectos que había presentado Unión por la Patria tenían una cobertura del 50%, nosotros logramos aumentarlo al 55%. Estoy de acuerdo con seguir peleando eso, pero es esto lo que podemos conseguir. Me parece que el consenso es muy grande, es muy importante. Sabemos que para que un chico en una situación de vulnerabilidad de un hogar pobre o de clase media frágil llegue a la universidad, el esfuerzo que ha hecho antes esa familia y ese chico es muchísimo, porque hoy son pocos o no todos los que deberían los chicos que egresan de la escuela secundaria. Así que si llegó hasta la universidad es porque realmente se merece que por lo menos nosotros le reconozcamos una ayuda, que es el boleto estudiantil universitario. Gracias, le pido, Presidenta, que pasemos a votar. Gracias, diputada. Para usted también feliz cumpleaños. Pasamos entonces a votar en general y en particular. Queda habilitado el sistema.
Se cierra la votación con un total de 59 votos emitidos. Resultan afirmativos 53, un voto negativo y 5 abstenciones. Queda aprobada la ley.